Buenas tardes a todos, un placer estar con todos ustedes y agradecerles antes que nada el que nos dediquen unas horas de su tiempo, un ratito de su tiempo, un día tan malo como hoy, venir hasta aquí para escuchar a José María es un honor para nosotros, para él con toda seguridad, y que se le agradecemos de todo corazón. El libro El tesoro del convento caído que hoy vamos a presentar es un libro de memorias maravilloso en el que Peridis cuenta toda su vida. Realmente cuenta toda su vida y, como iremos viendo, cuenta cosas muy personales de su vida. Es un libro que no sé si él se da cuenta, pero es un libro muy aragonés. Esto no sé si se ha caído en la cuenta, pero es un libro muy aragonés. Porque sale el castillo de Monzón, porque al castillo de Monzón él cuenta que se trasladó piedra a piedra la portada románica de la iglesia de Cenera de Zalima, un pueblo palentino, antes de que este pueblo se inundara en el año 63 y quedara sepultado bajo las aguas del pantano de Aguilar. Por lo tanto, una parte del románico palentino la tenemos en Monzón, en el castillo de Monzón. Sale Julio Gavín, el gran Julio Gavín, presidente, como todos ustedes saben, de la Asociación de Amigos del Serrablo, y hombre extraordinario que reconstruyó con la ayuda de tantos otros buenos serrableses todas esas iglesias tan hermosas que nos gustan tanto en el Serrablo. Salen nada menos que 4 buenos amigos míos, todos zaragozanos como nosotros. Sale José Manuel Marraco, al que conoce muy bien José María, porque es un abogado de Greenpeace, como ustedes saben muy bien, y le pidió ayuda para evitar que se instalaran en su tierra unas granjas de cría y engorde de cerdos hace años, siempre combativo, José Manuel Marraco. Sale José Antonio Labordeta, porque lo veremos también, Enrique Fuentes Quintana, que presidía entonces la fundación, le dijo: si queremos vender la enciclopedia del románico tienes que hacer un programa en la tele, como Labordeta. Le dijo, como Labordeta, como Un país en la mochila, tienes que hacer un programa en la tele. E hicieron un programa en la tele que se llamaba Las claves del románico, de manera que se pudo vender la enciclopedia enseguida porque él se hizo muy famoso. Sale mi queridísimo amigo y compañero de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, el doctor Antonio García Omedes, que fue director del Hospital San Jorge de Huesca muchos años y que es una de las personas que más saben, o el que más sabe, de románico en Aragón entre nosotros, y que le ayudó mucho con fotografías para las enciclopedias del románico. Esas fotografías que hablaban del románico aragonés las hizo García Omedes. De Ainzón, aunque está transterrado en Huesca, nadie es perfecto. Es de Ainzón. Y sale mi querida Irene Vallejo, que habla mucho de ella, José María, y habla del infinito en un junco y de ese libro maravilloso, y de cómo un gamberro amigo suyo, alguien le dijo que su libro lo tenía que titular El infinito en unas habichuelas, porque su madre plantaba unas habichuelas en el convento caído, que también hablaremos de eso. ¿Tú no sabías que salían tantas referencias a Aragón en el libro? ¿Cómo que no? Pero sí lo he escrito yo. Pero no las habías contado todas. Primero de todo, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es increíble, ¿eh? Es que me voy a quitar la chaqueta. No comprendo cómo Ibercaja es tan potente gastando tanta calefacción. La ocasión lo merece. Sigue, que vas bien. Bueno, esto es un apasionante libro de memorias en el que la restauración del monasterio de Santa María la Real, que es el convento caído del libro, ocupa prácticamente todo el libro. O sea, es la razón de ser del libro. La razón de ser del libro es cómo unas ruinas que él conoció de niño acaban restaurándose, convirtiéndose en el gran monasterio de Santa María la Real, que es ahora, ¿no? Y entonces, para llegar a ese momento, hasta ese momento de la reconstrucción, José María va contando toda su vida, cómo se encontró aquellas ruinas y cómo aquellas ruinas
son hoy el gran monasterio que es gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Tú eres cántabro porque naciste en Cabezón de Liébana, pero tu padre era de la montaña palentina y enseguida os trasladasteis a Aguilar del Campo, enchufaos por un tío tuyo que era canónigo de la Catedral de Palencia y que ayudó a tu padre y os ayudó a todos mucho a desarrollaros y a estudiar y a todo. Y él fue el que recomendó, digamos, a tu padre para sacarlo de Liébana y llevarlo a Aguilar de Campo, donde podría estar mejor y con un trabajo mejor y más tranquilo, ¿no? Tu padre, que había llegado a vender Biblias, habría llegado a vender novelas por entregas, perdón, en los pueblos mineros en su juventud, se las ingenió para que todos vosotros estudiarais y tuvierais carreras, una familia tan humilde. ¿Cómo recuerdas tú el esfuerzo de tus padres, de tu madre, de tu padre? ¿Cómo valoras hoy, con el paso de los años, que alguien de una familia tan humilde pudiera llegar a estudiar arquitectura, a ser arquitecto, tus hermanos todos tuvieran titulaciones universitarias? ¿Cómo fue todo ese esfuerzo? Bueno, nosotros teníamos la fortuna de que tenía un sueldo. Cuando era guardamontes, era funcionario. Lo que tenía en Liébana era mucho peligro, porque Liébana quedó en zona republicana, fue lo último que conquistó Franco y mucha gente no tuvo escapatoria. Aquello fue una bolsa. Y entonces se quedaron los montes. Mucha gente. Y los maquis de Liébana pues duraron hasta los años 50 y tantos. Fueron famosos los últimos, Juanín y Bedoya. Imaginaos una señora de Palencia, del norte de Palencia, vecina con Liébana, con 5 hijucos. ¿Qué hace mi madre? ¿Que mi padre iba al monte y venía a las tantas o no llegaría? Pues encomendarse al Sagrado Corazón de Jesús. Era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de María, por si acaso. Y de la Santísima, la Sagrada Familia también, y del Ángel de la Guarda. De forma que en casa teníamos lo que hoy llaman unos pósters, pero eran unas imágenes compradas en potes de todos los benefactores que podíamos tener y que podían preservar la vida de mi padre, ¿no? De tal manera era devota, me acuerdo el día que me bautizaron perfectamente, en Cabezón de Liébana, don Victoriano, un cura que era así de alto. No sé si llegaría a la pila bautismal o le pusieron una banquetita. Y entonces yo me acuerdo que cuando me echaron el agua fría me meé, porque es que estaba muy fría, no la había ni siquiera templado. Insinuando que la vida que nos esperaba era una vida difícil, ¿no? Y dijo lo siguiente: Dios quiera que a este niño le veamos algún día arzobispo de Toledo. Podría haber dicho arzobispo de Zaragoza. Por cierto, mi tío Laureano era amigo de un obispo, arzobispo vuestro, que se llamaba Cantero, se apellidaba Cantero. Hombre, famosísimo. don Pedro Cantero Cuadrado. Cantero Cuadrado. Fue miembro del Consejo de Regencia. Pero si era la leche. Ese era amigo de mi tío. Ese era amigo de mi tío. Porque estuvieron juntos en Carrión, en el seminario de Palencia. Tu tío llegó a Monseñor. No era de Palencia él. Sí, era de Palencia. Carrión de los Condes, me parece. De Carrión, estuvieron en Zoilo. Era de por ahí, sí, era de por ahí. Cantero. Era de por ahí, sí, Cantero. Sí. Yo no le conocí, porque cuando yo fui a casa de mi tío, el amigo de Cantero, que me mandó mi padre a Madrid, que eso es más tarde, en la presentación, no vino nunca por allí a cenar, Cantero. Pero sí oíamos hablar de él con mucha majestad. Mi tío tenía, en aquel momento, cuando yo llegué a Madrid, del que hablas, pues un cargo muy importante. Era del Tribunal de la Rota, auditor. Era auditor, sí. Era auditor. Y tenía la consideración de monseñor, era monseñor. Tenía una sonata. Era monseñor, así, igual que los obispos y los arzobispos. Y en la familia imponía. Mi tío Laureano imponía. Imponía tanto que me acuerdo una vez en Palencia que vino a comer a casa de mi primo Luis. Pues venía la mujer de Luis,
Luis era sobrino carnal, primo hermano mío. Son cosas de familia, porque el libro habla mucho de la familia, ¿no? Traía de la cocina una bandeja de filetes y le tembló tanto la mano que se le cayeron todos los filetes en cuanto vio a mi tío. O sea, eso era lo que imponía a mi tío, ¿no? Más adelante cuento cuando llego yo a Madrid, que mi padre me mandó, cuando acabé el bachillerato, sí, lo mando. pues no había bachillerato en Aguilar de Campo, para un pueblo pequeño. Ya me encargué de hacer un instituto en el monasterio, que falta hacía. Pues mi padre, venga, vete para Madrid. Me metió en un camión de galletas y a casa de tío Laureano, el monseñor, amigo de Cantero. Ahí es nada. Pero estaba malo. Pero se portó muy bien con vosotros. Sí, pero mi tío primero daba la coz y luego daba la leche. La leche, si te pillaba el cuello, te daba una colleja. Tu padre te dijo alguna vez, hazle caso siempre en todo a tu tío, que se ha portado muy bien con nuestra familia. Sí, decía luego mi padre en las cartas. Pero el primer golpe le tuve que parar yo. Y entonces estaba enfermo de gripe. Yo no lo había visto nunca de paisano. Siempre con las sábanas hasta aquí. Me ve entrar con la maleta del pueblo de cartón, dispuesto a quedarme en la casa, y dio un bote en la cama. Otro sobrino que me viene encima, ¿no? ¿Este qué querrá? Y entonces me dice, chiquito, ¿a qué has venido a Madrid? Y yo le dije, a estudiar y trabajar, tío. Y dice, sí, ¿y dónde piensas trabajar? Había hecho Ullastres el plan de estabilización. Un paro, pues como los que ha habido, es cuando hay una crisis, toda la gente de los pueblos, incluso de Aragón. Los de Aragón tirabais más para Barcelona. Para Barcelona, sí. Y los de Madrid, pues iban, los de Aguilar de Campo y los de tal, pues para Madrid y el País Vasco. Y el País Vasco bastante, en el norte de Palencia. Pues a estudiar, trabajar, ¿qué es trabajar? Pues mi padre que me ha dado unas direcciones y me dice, sí conoceré yo a tu padre, haciendo así, con la mano. ¿Y qué piensas estudiar? Y le miré al techo, vi una grieta y dije, pues arquitecto. Bueno, me acuerdo, dio casi el grito de Pérez Prado. Arquitecto, ¿te has creído? Acabas de llegar a Madrid y te has creído que aquí atan los perros con longaniza. Ese fue el estímulo mayor que me dio. Entonces yo me dije en mi fuero interno, un día vendré a esta casa y le diré a tío Laureano, tío, he acabado la carrera. Ese es el principio. Nos movemos entre arzobispo de Toledo y vete, y Dios sabrá dónde terminará este chiquito. Oye, tu padre construyó un calero para hacer cal en el risco que protegía el monasterio y levantó allí, extramuros del convento, una casa de piedra que fue vuestra casa. Por lo tanto, tú te educaste desde niño al lado de las ruinas de ese convento caído, de ese ¿Cómo que al lado? Monasterio. Yo tenía el convento fuera y el convento dentro. ¿Por qué? Porque no teníamos agua corriente y el arroyo lo cogíamos en el arroyo del convento, el agua para casa, con las herradas que decíamos. Un aro de madera, 2 calderos y agua para casa. Las patatas de la huerta del convento. Las peras de agua de la huerta del convento. Y entonces, pues no tenía mi madre necesidad de ir al mercado. Cruzábamos la carretera, era pagando, pero nos hacían precio de vecinos. Con lo cual, oye, habíamos encontrado un nicho ecológico, cultural, histórico-artístico extraordinario. Y unas ruinas que ponía Monasterio de Santa María la Real, monumento nacional. Prohibido el paso. ¿Se puede pedir más? Un sitio que estaba el paso prohibido, monumento nacional, con una iglesia medio saqueada, los sepulcros abiertos, las calaveras, ruinas por aquí, ruinas por allá, aquí una escalera, aquí otra, arriba unos espacios abandonados. Bueno, para jugar al escondite, aquello ni esto de Disney, ni Euro Disney. Ni Euro Disney, si eso era. Y como además vivíamos en las afueras del pueblo, pues ¿qué más queríamos?
Entonces, yo bebía del convento, comía del convento. Y si había algún turista, normalmente catalanes, todo hay que decir, que iba por allí, pues una propinilla para ir al cine del convento. Entonces, tenía una querencia de convento que no os podéis imaginar. Un día llegó allí, cuando tú eras un niño, llegó allí un señor que sabía mucho del románico y que quería ver el convento, que se llamaba Miguel Ángel García Guinea. Miguel Ángel García Guinea, que sale mucho en el libro, sería el que años más tarde, en 1961, escribiría este libro, El arte románico en Palencia. Esta es la primera edición de 1961 que editó gracias a que el tío Laureano habló con la Diputación de Palencia probablemente y le consiguió que la Diputación de Palencia editara y sufragara la edición de este maravilloso libro. Pásamelo. Que me he acabado de comprar. Me lo he acabado de comprar estos días. A mí me cuestan las presentaciones mucho dinero. Me lo he acabado de comprar porque, claro, leyendo el libro me han entrado unas ganas enormes de leer el libro de García Guinea sobre el monasterio, sobre el arte románico en Palencia. Qué majo. Es un libro maravilloso. Pues tiene 800 páginas. Este pesa. Yo tengo otro de una edición anterior. No, anterior no, esa es la primera. No, anterior no, ¿eh? Pocas bromas con un bibliófilo, ¿eh? Anterior no. Esa es la primera. Es la primera edición. Hombre, 1961. Bueno, Miguel Ángel García Guinea era amigo de mi tío y a la llegada de Madrid, pues un día voy a un poquitín más adelante de los primeros meses, estaba yo invitado a comer, cosa que se hacía con mucho ceremonial. Y me encontré con un joven de unos 30 años, pero era mayor que yo, bigote de gobernador civil, muy aseado, muy... Atildado. Sí, ¿no? Era de letras. Era de letras totalmente. Elegante, educado. Y es que había hecho una investigación sobre románico. Él había sido canónigo en Palencia. Y como era de la montaña, pues se fue a la montaña en temporadas. Estaba en Levanza, en el seminario de verano, y entonces empezó a recorrer iglesias. Mi tío la recorría por un lado y Guinea por otro, y coincidieron. Y le invitó al seminario a dar una conferencia sobre el románico de la zona a todos los curas de la zona. Y eso, pues Miguel Ángel lo hizo y hicieron una gran amistad. Pues este señor que estaba en el monasterio y me enseñó lo de basa, fusta y capitel, y yo le llevaba la cinta para que midiera, me lo encuentro en casa de mi tío Laureano intentando editar esto. Este libro. Esto lo edité yo. Editar esto, que era un tocho para la Diputación. La Diputación pues haría libros de heráldica y esto era mucho pan. Era su tesis doctoral, luego hizo el románico en Santander y seguimos allí, cogimos una cierta amistad por la diferencia de edad, pero dentro del respeto debido hemos sido amigos durante toda la vida, de tal manera que cuando ya se hizo muy mayor y bueno, íbamos a verle Navidades, en Semana Santa, con nuestros hijos, como siempre decía que iba a ser la última vez que nos veíamos, pues mis hijos decían, venga, vamos, cuando llegamos a Santander, vamos corriendo a casa de Miguel Ángel, no sea que se muera en estos días y no le podamos visitar. Sí, qué bueno. Grandísima persona. Oye, ¿te fuiste a Palencia a estudiar el bachillerato? Los últimos cursos del bachillerato. Y allí te metes en una casa de patrona con una señora una casa oscura, porque la señora no quería ni levantar las cortinas, ni correr las cortinas para que no se le estropearan los muebles. Y esa casa debía ser una especie de horrible sitio. No, tampoco. No tanto. No, porque eran una gente cariñosa. Y la casa tenía cuarto de baño con cisterna y todo. O sea, y agua corriente. Pues en el pueblo no teníamos agua corriente. Es que estamos en el año 1950 y pocos. ¿No? Pero claro,
En Palencia ya no estaba mi tío, pues fuimos de patrona, de internos no. Era más barata la patrona que la interna. El mayor inconveniente que tenía era que no había luz en casa para estudiar, con lo cual a mí me libraba de llevar los libros y yo procuraba atender en clase, y aprobar el curso. Y el otro inconveniente, pues que me hacía bocadillos de turrón, pero incluso de turrón duro. Pero claro, un turrón blando en el mes de febrero, oye, con el frío que hace en Palencia también, pues le das al turrón pues la de aquí. Y lo agradeces, ¿no? Yo además que soy muy goloso, tan goloso que un primo mío que estaba en casa de tío Laureano, Ruperto, tenía mucho sentido del humor, y decía de nosotros, de mi familia, porque comíamos mucho chocolate, los hijos de tío Froilán van a cagar frailes de la trapa. Y ese era el preferido de mi tío. ¿Por qué razón? Porque le ayudaba a hacer la digestión. Mi tío estuvo en un barco en la guerra en Santander, a punto de ser fusilado. Sí, estuvo a punto de ser fusilado, sí. En el Antonio Pérez, don Antonio López. Y bueno, llegó muy tocado al pueblo. Mi madre, que lo vio llegar, dice, vino otro cambiado. Él era muy alegre, muy jovial, y aquella experiencia le traumatizó. Y perdió un poco del sentido del humor que tenía, y mi padre también tenía mucho sentido del humor, y era estricto, pero le gustaba reírse en la cena. Y mi primo, que conocía a todo el pueblo de Los Redondos, un pueblo de 500 habitantes, pues imitaba las voces de todos y se acordaba de dichos, y cada viaje que hacía le traía noticias. Entonces con él, con Ruperto, entraba el aire de la sierra, el aire del pueblo, que era a Boñigas, a Pajar. Bueno, pues se sentía en casa. Y fue su preferido. Era el preferido. A mí me dio buenos consejos, en la novela lo cuento. Sí. A tío Laureano, no le digas nunca la mentira, que te pilla y te echa. Y a mí me gustaba mucho el fútbol, pero de espectador. Era portero, pero aunque tenía alguna aspiración, mi chasis y no daba para tanto. Y al lado de casa de mi tío estaba el campo del Real Madrid. Hay que tener en cuenta que los internos de Palencia no les dejaban oír la radio cuando el Madrid ganaba las primeras copas de Europa, cuando jugaban Di Stéfano, Rial y Gento. Pero hay mayor tortura para unos chavales aficionados al fútbol que estar en la cama sin saber si el Madrid había eliminado a la Fiorentina o al Stade de Reims o al Manchester United. Entonces yo suplía a la radio. Vivía de patrona cerca de los maristas, me hice una radio de galena y escuchaba los partidos ejercitando la memoria. Yo no lo hacía por afición, por ejercitar la memoria y cumplir un deber cívico, que era llegar por la mañana con una buena noticia. Entonces doblaba la esquina de la avenida Valladolid y yo hacía así. Y recibía una ovación la misma que si hubieran estado ellos en el partido. Lo malo, y me pusieron de apodo Di Stéfano, porque todos los días metía un gol Di Stéfano. No me iba a dejar en feo Di Stéfano. Y entonces los cabritos de ellos, para fastidiarme un poco, porque yo había entrado triunfador, cogían el balón, estaba allí el campo de fútbol y me decían, centra como Gento. Yo no podía hacerlo, evidentemente. Y me quedé con el apodo de Di Stéfano en los maristas de Palencia. Oye, ¿cuándo empezaste a hacer caricaturas? ¿Tú te fijas en un caricaturista de pueblo? ¿Se llamaba Santiago Córdoba, puede ser? No, ese era de pueblo, de ABC, sí. Pueblo. Había un sastre en el pueblo. Cronos de marca, ¿no? Y uno se llamaba Cronos de marca, sobre todo Cronos. Cronos. Mira, había un caricaturista que era Córdoba, que hizo un libro que se llamaba Caros y caretas o algo así, ¿no? Con carota y sin careta. Con carota y sin Y careta. allí están desde Lola Flores, Antonio el bailarín, Panizo, entrevistó a medio mundo. Le tengo en casa, me lo ha regalado el hijo del sastre que le hizo una caricatura. Y era tan famoso que el sastre de mi pueblo tenía un hijo, se llamaba Andrés, que iba conmigo a clase, fue a Madrid a que le hiciera una caricatura.
y le cobró 400 pesetas en el año 54, no, 50, 51, porque el libro es del 51. 51, 52. Y llevo el libro. ¿Cuánto sabes de libros? No, que es que lo dices tú en el libro. Lo dices tú en tu libro, ¿Qué memoria si no, no me sabría la fecha exacta. ¿Qué memoria tiene? Lo dices tú. Pues le pone, sí. Y cuando iba yo a casa de Andrés, era una casa con muchos alicientes, ¿eh? Era un museo local, porque ese hombre tenía libros, una estantería con libros, cosa que no se veía en las casas. Y había libros de pintura, y había libros de pintura de todo tipo. Es decir, allí te podías encontrar en una página con las majas de Goya, la vestida y la desnuda, y en otro con los Ticianos, Tintoretos y Veroneses y yo qué sé. Entonces, pues echábamos una ojeada para enterarnos de qué iba la vida, ¿no? Bueno, pues tenía la caricatura que le hizo Córdoba en la pared. Y yo miraba al sastre y miraba la caricatura y me daba cuenta de que la había hecho con unas pocas líneas, con nada. Y eso ya me gustó. Y es la presencia de Cronos en marca, que hacía como unas alambres y que hacía caricaturas de línea continua y les clavaba. Entonces, el que alguien pudiera conseguir representar a una persona con unas pocas líneas y sacarle el carácter y el alma, a mí me parecía prodigioso. Entonces yo decía, yo tengo que hacer esto tengo que aprender a dibujar mejor y tengo que fijarme, y empecé a hacer caricaturas en el pueblo. Menos a mi padre, que igual me daba una leche. Hice unas cuentas de por allí, de compañeros de colegio, de algún profesor normalista de Palencia. Hicimos un periódico en la clase, gracias al hermano Francisco, que se llamaba El Berrido del Aula. El periódico, no el hermano Francisco. Y entonces a mí me tocaba hacer la caricatura del fraile, lo cual era el no va más, porque claro, esto no tenía castigo. Para recordar lo que realmente ha sido su vida, que es lo que estábamos hablando él y yo hace unos instantes, ¿no? Es decir, cómo su vida ha sido se ha cerrado el círculo, ¿no? Él empieza en el monasterio derruido, en ruinas, en cuyas tierras su madre plantaba habichuelas, él, como ha dicho, cogía de allí el agua, es decir, ha pasado desde allí a llegar a construirlo, a rehabilitarlo, a restaurarlo, a poner allí un instituto de segunda enseñanza, crear un instituto en Aguilar de Campoo que no existía. Por su determinación, él consiguió, hablando con el ministro, lo cuenta en un capítulo del libro, como habla con Díaz Ambrona, que era ministro entonces de Educación, ¿no? Ortega y Díaz Ambrona, habla con él para conseguir un instituto de segunda enseñanza en Aguilar, consiguen un instituto, luego ha creado las escuelas taller, que ha dado trabajo y formación a cantidad de gente, ha conseguido crear la enciclopedia del románico, con un trabajo extraordinario en el que está recogido todo el románico de Castilla y León y luego todo el románico del norte de España en 77 o 78 volúmenes, un trabajo impresionante. Y eso quiere decir que toda su vida ha cobrado sentido. Es decir, cuando uno llega a los 80 y pocos años que tiene José María y ve todo lo que ha conseguido en la vida por su determinación, por su trabajo, por su esfuerzo, qué gran felicidad, decir, bueno, mi vida, me iré de aquí, pero mi vida ha servido de algo, ¿no, José María? Eso es lo que querríamos dejar aquí como recuerdo, ¿no? de tu vida, ¿no? Sí. Que lo cuentas todo en el libro y que ustedes lo van a leer, porque está todo contado en el libro. Sí, era un libro muy difícil, porque normalmente la gente lo que busca en una biografía es, lo vemos en las folclóricas, ajustes de cuentas. Y yo creo que, bueno, el que necesita hacer un ajuste de cuentas, que lo ajuste. Yo he hecho un ajuste de cuentas con la vida, pero con la vida mía y con la vida de muchas personas que han estado al lado mío, no ayudándome, ayudándose a sí mismas a crecer en proyectos ilusionantes, con un sentido de las vidas. Lo que he tratado de hacer es darle sentido a mi vida, a una vida que tenía un horizonte
por delante muy bueno como arquitecto y como humorista del país, pero que cogió un desvío, se metió en el convento, volvió a la infancia y ha hecho una cosa que Proust no pudo hacer. Proust escribió En busca del tiempo perdido. Y lo que yo hice fue restaurar el tiempo perdido o el tiempo pasado, mío y de generaciones anteriores, para restaurar la memoria. Y vivir en esa memoria y abrir esa memoria a que en ella las nuevas generaciones, los chicos y las chicas de la comarca que no tenían la posibilidad de estudiar una carrera, la hicieran con el Instituto de Bachillerato y la Universidad a Distancia y la Universidad de Verano que han funcionado allí. Es decir, la suerte de resucitar la infancia y volverla a vivir de otra manera la tienen muy pocas personas. Yo me arriesgué a andar por ese camino en el que podía fracasar. Y me siguió mucha gente, mucha. En Aguilar llegaba a haber 500 socios en la Asociación de Amigos. Y luego, como eso funcionó, y yo sabía que todo lo que fue en Roma lo enseñaban las ruinas, qué mejor lugar para aprender historia del arte que unas ruinas y luego un edificio que tenía prerrománico, románico, gótico, renacimiento y neoclásico. Pues no hay mejor sitio. Si vais a Aguilar de Campoo y vais al monasterio, no se parece en nada a ningún instituto de los de por ahí. Ni siquiera en los baños hay una pintada. Está inmaculado. Oye, 40 años, 5.000 chicos y chicas que han pasado por allí y el monasterio inmaculado. Pues eso da una gran satisfacción y permite sobrellevar las desgracias de la vida. Sí, porque él cuenta en el libro algunas desgracias muy duras de su vida. No creo que te parezca mal porque está publicado, tú lo has publicado en el libro, que lo comentemos aquí, ¿no? A él se le mueren 2 hijos, ¿no? Entonces, para un padre con toda su dedicación a los demás, con todo lo que ha hecho por los demás, por la sociedad, por todo, ¿no? Que la vida le pague en lo personal con tanto dolor, pues parece un poco injusto, ¿verdad? No, eso no lo merece nadie, por supuesto, claro, pero aún menos quien tanto ha dado a la sociedad, ¿no? Bueno, no es un problema. Y él lo ha llevado con una gran elegancia. La vida es como es y te toca lo que te toca y cada uno llevamos lo nuestro. Entonces, no puedes revolverte y decir qué injusto ha sido la vida cuando ha sido generosa y justa contigo en otras muchas cosas, ¿no? O sea, esto viene en el paquete, lo que te toca te tocó y tienes que pechar con ello. Después de las escuelas taller, que se extendieron a todo el mundo, por las que ha pasado 1 millón de personas, jóvenes, en riesgo de exclusión, pues hicimos más cosas. Hicimos el Centro de Estudios del Románico siguiendo la estela de García Guinea. Y ahora mismo están saliendo los últimos 4 tomos, que son de Lérida, que ha sido muy difícil, igual que lo de Huesca, por la quebra. Bueno, bien lo sabes tú, Omedes, que no sé cómo no te has matado por esos riscos sacando fotos de los templos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque el románico merece la pena ser salvado. Es el primer arte de la Unión Europea. Es el arte de cuando éramos niños como sociedad. Son las fotos de primera comunión de nuestra sociedad moderna. Y valía la pena, sobre todo porque con la despoblación se están vaciando los pueblos. Menos mal que Julio Gavín, allá en aquella locura que le dio, rescató el románico a su modo del norte de Aragón, del Serrablo, y ahí está. Y en Lérida pues también, etc. Tiene una enorme dificultad porque sostener ese proyecto durante 30 años pues requieres de muchos patrocinadores, del Fondo Social Europeo, pero te tienes que inventar la fórmula. Y en el libro cuento cómo se inventó todo eso. En el fondo, ¿qué es? Bueno, y luego finalmente los capiteles.
el arte, que era lo que iba buscando García Guinea, el arte. El historiador del arte muchas veces lo ve en la escultura y en la pintura, los historiadores de arquitectura en la arquitectura. Y el arte, pues es el conjunto, y es la vida, y es la historia. Y entonces, es la sensación que te produce de estar contemplando lo mejor, lo más avanzado que hicieron nuestros antepasados. Al cabo de 50 años, pues se ha conseguido que la copia de los capiteles fidedigna vuelva a Aguilar. Y está en la Capilla del Cristo. Y allí había un Cristo milagrero, que era dado ponerle en cruz. Melena de pelo, barbas de pelo, que nos asustaban a los niños cuando íbamos a rezarlo, metido en una urna con la sábana hasta aquí. Era un Cristo de susto, ¿no? Pero era un Cristo muerto. Y le ha sustituido el Cristo crucificado románico, 4 siglos anterior, que es el Cristo triunfante, el que enseña las llagas a Santo Tomás y el que quiere tocar la Magdalena. Entonces, cuando volvieron los capiteles, la copia, ha vuelto ligera, porque es una carcasa, pero ha venido el alma de los capiteles y el alma del monasterio. Y en una sala que es como esto, abovedada, que estaba desnuda, que era la Capilla del Cristo, están sobre unas varillas de metal. Y el día que yo les vi ya colocados, parecía que flotaban, que eran espirituales, que eran el alma. Por eso no se caían del pedestal, que era una varilla. Entonces era como un milagro ver que habían venido volando después de haber salido hacía 150 o 70 años y se habían posado igual que las palomas o igual que las golondrinas en la Capilla del Cristo sobre unas peanas ligerísimas. Flotaban. Y era la iluminación del monasterio. Con unas copias se le ha devuelto al monasterio toda la luz que tenía, la luz del medievo, de aquello que llamaban la Edad Oscura. Pues no, esos capiteles, que no son de verdad, pero que son una copia fidedigna, cuentan la historia medieval. Están en cuerpo en el Museo Arqueológico Nacional, un poco apretados, y están flotando en la capilla del monasterio. Y esto, que fue lo primero que hice yo, buscando los originales en el Arqueológico Nacional, se ha conseguido al cabo de 50 años. Y al cabo de 35 o 30 hemos acabado la enciclopedia. Entonces, hemos cerrado. Y en eso la novela me ha dado la felicidad que me puede dar a estas alturas de la vida, que es cerrar un círculo vital donde ves materializados tus mejores sueños. Tus mejores sueños. Por eso recomiendo que compréis el libro y que lo disfrutéis.